Vamos a abrir la palabra y vamos a seguir con el mensaje. Era el año de 1942 y un hombre conocido como Pon Lin, chino, trabajaba para una compañía mercante británica. Los chinos los traían y los ponían a hacer los trabajos más difíciles de los barcos. Fue interesante de que el padre de Pon Lin le dijo: hijo, no quiero que vayas a la guerra y tengas que pelear contra los japoneses. Huye del país y busca un trabajo y mantente fuera y vuelve solamente cuando la guerra haya terminado. Pon Lin hizo caso a su padre y decidió buscar un trabajo e emigró. Lo interesante es de que Pon Lin consiguió su trabajo en este mercante. Pero un día de 1942, cuando Pon Lin iba en su barco con todo ese grupo de personas, el barco mercante se encontró con un submarino alemán. El submarino alemán, al notar que la bandera del barco era inglesa, decidió mandar uno de sus torpedos de tal manera que el barco fuera destruido. Así lo hizo. Y ese proyectil salió y en menos de 2 minutos los 56 tripulantes del barco quedaban sin barco. 55 morían. Y Pon Lin, el chino, estaba cerca a un flotador en el momento de la situación. Y dice la historia que se puso su flotador y quedó en las aguas del Atlántico. Dice que los alemanes lo vieron, pero al ver que no generaba ningún peligro, dijeron: dejémoslo que se ahogue él solo. Pasaron las horas y él estuvo flotando en el agua, hasta que de pronto empezó a divisar que había una balsa. La balsa era de alguien que estaba tratando de huir de una parte de la guerra y tenía algunas provisiones. Y él llega a la balsa y la balsa tenía cosas. Y Pon Lin se monta en la balsa. Lo que él no se imaginaba es que esa iba a ser su primera noche de las siguientes 133 noches que él iba a estar en esa balsa. Pon Lin empezó a la deriva. Las corrientes lo llevaban de un lado al otro. Y lo interesante de la historia es que dice que pasaron los helicópteros americanos, lo vieron, trataron de salvarlo, pero como había tormenta en ese momento, dijeron: no funciona. Después dice que pasaron los ingleses y como vieron que era chino, dijeron: no es chino, dejémoslo ahí. Exactamente lo relata de esa manera. Después pasaron los alemanes en un submarino, lo miraron, se le acercaron y lo dejaron allí. No tiene peligro, Pon Lin. Y pasaron 132 noches sin saber que cuando se levantaba de sus 133, alguien había identificado su posición. Dice que unos marineros brasileros en el sur Atlántico, ya estaban en la parte sur del Atlántico, identificaron a Pon Lin y su barca y fueron por él. Y le dijeron: sal de ahí. Dice que lo sacaron de ahí donde estaba. Él se había defendido con provisiones, se había defendido tomando la sangre de las aves que capturaba y había podido permanecer vivo. Y él se montó a un barco que por fin tenía capitán. Miró su posición y lo buscó. ¿Sabe que la humanidad ha estado a la deriva? Estuvo a la deriva hasta que el Dios Padre dijo: no quiero que todo mundo esté a la deriva. A la deriva significa desorientado, a la deriva significa sin rumbo, a la deriva significa lo mismo que Pon Lin estaba viviendo. La corriente lo llevaba a cualquier lugar. Y de pronto el Señor Jesucristo llega, muere con nosotros y empieza a cumplir propósito con nosotros. Yo te quiero recordar hoy, cuando hemos tomado la cena del Señor, que el Señor Jesucristo conoce tu posición. El Señor Jesucristo conoce cómo estás. El Señor Jesucristo conoce tú dónde estás.
Ese es el primer elemento que quiero que tengas en mente hoy. Es que la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo conoce nuestra posición. Nosotros podemos estar reflejando algo totalmente diferente de cómo realmente estamos por dentro. Y somos expertos para hacer eso. Pero hay alguien que nos mira diferente. Escuche lo que dice la Escritura. En Marcos capítulo 1 versículo 16 dice: cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio una palabra de 3 letras. ¡Qué valor! Dice, vio. ¿A quién? A Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red sobre las aguas porque vivían de la pesca. El Señor caminaba, identificó a una persona, lo vio y lo vio en su situación, conoció su posición, pero lo vio de una manera diferente como lo habían visto todos los demás. Lo vio con misericordia, lo vio con amor, lo vio con potencial, lo vio y se acercó a ellos de una manera especial. Yo te quiero recordar que el Señor te está viendo hoy. El Señor te está viendo hoy, se está acercando a ti. Al Señor le interesa lo que nosotros vivimos. Al Señor le interesan nuestras luchas. Al Señor le interesan nuestros desafíos. Al Señor le interesan nuestras metas. Al Señor le interesa nuestro pecado y nuestro problema. Y Él quiere solucionar eso. Y Él nos está mirando con compasión. Y nos está diciendo, ven. Ven. Y eso es lo que podemos ver en esta parte del texto. Y los vio y se acercó. Y cuando nos mira, nos ve con valor. ¿No le parece maravilloso eso? No importa qué haya pasado, nos ve con valor. Porque conoce nuestro momento, pero también conoce para qué hemos sido creados. Y ahí es donde empieza algo interesante. Ahora, cuando el Señor nos ve, Jesús nos invita también a crecer con Él. Jesús nos invita a crecer con Él. Él no solamente nos ve para decir, ay, tan bonitos, ay, tan perdidos. No, escuche cómo dice el versículo 17. Jesús los llamó y les dijo, vengan, síganme y les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes. Ahora, dice, y les enseñaré cómo pescar personas. Pero primero, ¿qué les dice? Les dice, no te quedes en esa posición, ven conmigo. Es una invitación en el viaje. Es una invitación, es diciéndote, hay algo que yo necesito arreglar contigo. ¿Sabe que hay algo muy interesante entre nosotros los cristianos? Es que muchas veces nosotros le decimos al Señor, sí, yo creo en ti, tú eres mi mejor Dios, yo te amo con todo mi corazón, pero no le sigo con todo mi corazón. Porque con todo mi corazón significa de que yo lo pongo a Él primero en todo y tengo la capacidad y la humildad de ponerme debajo de Él en todos los aspectos y empezar a mirar a la manera de Él. Y esa es una de las dificultades que tenemos. Es como nosotros poder caminar y seguirlo verdaderamente a Él. Ahora, esa palabra sígueme es una palabra impresionante, porque siempre que hablamos de la palabra sígueme, el seguir significa ir detrás y no al frente. ¿Entiende esto? El seguir significa ir detrás y no al frente. El seguir significa que lo que la otra persona está recomendando, eso hago. ¿Ha estado usted siguiendo a una persona y de pronto dice, no, este está más perdido? ¿Le ha pasado? Nos pasa a veces. O a veces uno está liderando y uno también anda perdido y que no se note. Y cuando uno ve, está dando la otra vez. Y ya ha hecho varias, la consentí, la vueltica, tratando de ubicarnos. Bueno, a veces estamos en el tratar de ver cuál es el camino, cuando el Señor nos está diciendo, ven, yo trabajo contigo de una manera integral. No importa cuántos versículos de la Escritura te sepas, yo quiero trabajar contigo de una manera integral. ¿Por qué? Porque quiero llevarte a los propósitos divinos que fueron creados especialmente cuando yo te creé a ti. Es la manera como el Señor nos habla. Quiere decir, el seguir significa ir detrás y no al frente. No ir a tratar por mi fuerza, sino vivir en las fuerzas de mi Padre Celestial. Y esa palabra sígueme es tan poderosa que cuando yo le digo a alguien sígueme,
Hay muchos libros de liderazgo y una cantidad de cosas, pero ¿sabe qué significa liderar? Es que usted le diga a alguien que lo siga y lo siga. Yo sé que hay muchas de las damas que están aquí que en su juventud de pronto alguien se les acercó y le dijo, vente conmigo. Y seguro que tú le dijiste, ay, lo voy a pensar. Pero apenas volteaste dijo, ni loco con ese. ¿O no? ¿Por qué? Porque dijo, no, nada que ver. No me genera nada para mí. ¿Sabe qué el Señor está diciendo? El Señor nos está diciendo, no estés por ti solo, síganme a mí. Vengan conmigo. Ahora, ¿qué significa eso? Dejarlo a Él al frente. Y cuando Él está al frente, yo voy ¿dónde? Detrás. Miren lo que dice, y sigue el versículo 17 y dice, y yo les enseñaré cómo pescar. Otra versión dice, y yo los haré. ¿Sabe qué significa esa palabra haré? Ahí está todo. La palabra haré significa, ¿cómo la escritura nos habla? Cuando tú desglosas el versículo, le encuentras el sentido a lo que el Señor está diciendo. Cuando Él dice, y yo los haré, es que mire, yo los voy a dejar de ser como ustedes estaban y yo los voy a hacer completamente nuevos. Yo los haré, les cambiaré por qué viven y los pondré a vivir en otra condición. Los haré de perdedores, los sacaré a ganadores. ¿Por qué? Porque antes iban al infierno y ahora van a la vida eterna conmigo. Entonces es un cambio que hace al Señor con el que le sigue. Hay unos que quieren tener la otra parte sin seguirlo. Hay unos que quieren escuchar la voz de Dios pero nunca se sintonizan con Él. Hay unos que quieren que el Señor le haga el milagro pero no tienen fe. Quieren vivir de la fe del otro. ¿Y sabe qué quiere el Señor? El Señor quiere que nos detengamos y tengamos la capacidad de crecer con Él. Y ahí viene la palabra crecer. Crecer viene de la palabra dejar de ser lo que estoy, porque todo organismo vivo crece. Y ahí es donde está el punto, es cuando ya no maduro, cuando ya no crezco, algo está pasando conmigo. Ahora, ¿qué puede pasar con nosotros como hombres? Podemos llegar a los 45 sin madurar. Todavía con el teterote grandote. ¿Alguien se identifica conmigo? ¿Conocen a alguien así? Es fácil. La vida pasa así. Y el Señor quiere que no gastemos a los cuantos años de haber conocido a Cristo como unos bebés espirituales. Él quiere que haya transformación en nuestra vida. Algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar, algo tiene que salir cuando el Espíritu Santo empieza a tomar control de mi vida. Hay algo que se tiene que manifestar. ¿Por qué? Porque antes era algo y el Señor me hizo nuevo. Por eso la Escritura dice, todas las cosas quedaron atrás. Ahora, les haré, les enseñaré. Significa, sal de tu balsa y móntate en el bote que tiene capitán. Porque cuando yo no dejo que Él haga, les quiero recordar, estoy a la deriva. Y de pronto estás a la deriva en algunas áreas de tu vida. El Señor está diciendo, sal de esa balsa porque la balsa la lleva a la corriente. Pero acá hay un capitán que se llama Cristo Jesús, que no importa cuál sea la tempestad, Él está en control para el nombre del Señor. Pero necesito salir de mi balsa. Porque si no, estoy pegado en su balsa. Y viene un tercer elemento. Y es que Jesús espera una respuesta inmediata. Y uno dice, sí, ya lo sé. Pero es que es inmediata. ¿Saben lo que significa inmediata? Es ya. Inmediata significa ya mismo, ahora, no esperes. El versículo 18 dice, y enseguida es ahora mismo, dejaron las redes y lo siguieron. Me da tanta pena poner algunas ilustraciones de mi esposa, pero si usted lo entiende, un poquito de misericordia para mí. Estaba yo el viernes muy tarde en la noche trabajando en el computador
Y mi esposa estaba ahí al lado de él y estaba muy contenta. 40% de descuento tenía en el cupón de la ropa que estaba comprando para el niño en la escuela. Y decía, es que ella es orgullosa porque ella dice que ella sabe comprar. Ella sabe comprar. Y estaba ahí, 40% de descuento. Y dijo, wow, mañana es tax free. Entonces voy a esperar a las 12. Y a las 12:15 me levanto y vuelvo y revisito y compro con 40 y tax free. Compre de una vez. No, yo ahorita porque... Y mire lo interesante. Ella se levanta a las 12, puso su reloj, llega. Yo seguía ahí en el computador. Cuando la escucho, ¡ah! No more 40. A las 12 se había ido. Too late. Decía, no puede ser. ¿Cómo? Es que era inmediata la oferta. Cambió el 40 por el 6 alguito de tax. Pero como las mujeres nunca pierden, llamó, se enojó, le dio y le dieron el 40. ¿Pero qué estaba perdiendo? Estaba perdiendo la oportunidad. Casi agarra un avión para irse a Arizona a decir que todavía le faltaba una hora. ¿Ah? Pero estaba perdiendo la oportunidad. Cuando yo no tomo algo inmediato, mis queridos hermanos, cuando la oferta de mi Señor es ahora, estoy perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque mi vida en la tierra es temporal. Y cuando yo no permito que mi Dios me guíe en mi relación de familia, que mi Dios me guíe en mis relaciones de vida, que mi Dios me guíe en mis negocios, que mi Dios me guíe en mi ministerio, entonces estoy dejando que minutos valiosos que el Señor me quiere usar se vayan. Entonces, ¿qué necesito? Ahora, diga conmigo, ahora. El Señor quiere que lo sigamos ahora, que crezcamos con Él. Por eso me encanta que estos pescadores confiaron en Jesús. Ahora, ¿quiere escuchar algo que es muy duro? Simón y Pedro confiaron y lo siguieron. Pero enseguida, aquí viene la pregunta para ti. Es que no confiamos en el Señor, que lo estamos siguiendo a pedacitos. Lo estamos siguiendo a raticos. Estamos siguiendo en alguna área, pero la demás yo la controlo, la manejo y no la entrego. Cuando el Padre está diciendo, entrégame todo porque yo quiero que tú crezcas conmigo. ¿Y sabes qué significa centrar con Él? Es crecer con Él. Habían unos discípulos que lo estaban buscando a Jesús y estaban los discípulos de Juan y Jesús pasó al lado de ellos. Eso está ahí en capítulo 1 de Juan. En el versículo 39, cuando Jesús los ve pasar, en Juan capítulo 1, les dice, ¿y ustedes qué me miran? Órale. Así como para que contextualizarlo. Dijo, ¿y ustedes qué me miran? Y le preguntan, Señor, ¿dónde moras? Y el versículo 39 me encanta. ¿Está listo para escucharlo? El versículo 39 dice, vengan y vean. Míralo, vengan y vean. Les dijo. Y eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con Él. ¿Sabes qué te dice el Señor hoy? Ven y ve lo que yo soy. Esto es profundo. Es una invitación tan clara. Cuando yo leía el texto todo el tiempo me la pasé, vengan y vean. ¡Wow! Es que si no te acercas al Rey, no puedes ver lo que pasa. Hay tantas personas hablando de la existencia de un Dios, pero si no han ido y han visto, ¿cómo van a creer en el Dios poderoso? Si no hemos descansado en Él, ¿cómo vamos a confiar en Él? Y Jesús le dice, vengan y vean. Y aquí está lo extraordinario. Estos discípulos eran de Juan el Bautista y dejaron al Juan el Bautista cuando Juan el Bautista les dijo, Él es el Cordero de Dios. Y dejaron al Juan el Bautista y se la pasaron con Jesús. Y al pasársela con Jesús, empezaron a crecer. Mis queridos hermanos, esto nos enseña algo. El crecimiento viene no solamente de estar yo solo con el Señor,
sino cuando yo empiezo a crecer con alguien más. Hay muchas maneras para crecer, tú las conoces, están los ejercicios espirituales. Pero si hago mi ejercicio espiritual 2 veces al mes, si me congrego 2 veces al mes, si vengo a mi grupo de vida 1 vez cada 5 semanas, si no tengo continuidad en la búsqueda y en mi devocional diario, ¿podré crecer? ¿Ha visto los que levantan sus ejercicios, sus músculos? Van haciendo el bíceps. El mío no es de ejercicio, es de PAM. ¿Pero han visto los que levantan el músculo? ¿Sabe qué pasa con ellos? Si ellos dejan de ir y empiezan a ir 2 veces cada 2 meses, se le desaparecen. Eran así, después uno los ve. ¿Qué pasó? Pararon. Lo que era ya no es. La hermana dice, se desinflaron. ¿Por qué? Porque no tuvieron continuidad. Mi vida espiritual es exactamente igual. Y para yo poder crecer necesito tener continuidad. Necesito correr al Señor. Necesito buscarlo a Él. Necesito ser intencional. Necesito escuchar la voz del Señor que dice, vengan y vean. Es como el que maneja el carro estándar y se queda en primera, nunca va a poder correr. Yo siempre recuerdo de niño las discusiones entre mi papá y mi mamá en el carro. Cuando mi mamá manejaba era, métale tercera que me acaba la máquina. Como no vino hoy puedo hablar de ella. Pero dice, métale tercera. Ya le voy a meterte, pero ya. Se acabaron esas discusiones porque aquí es automático, pero a veces queremos correr y pasar la primera. Tengo que ser intencional para pasar la segunda. Tengo que ser intencional para pasar la tercera. Tengo que ser intencional para pasar la cuarta, para llegar al destino. Pero tengo que ser intencional. Yo hago algo. Y el Señor no quiere que lo haga solo. El Señor quiere que tenga mi vida, porque yo crezco de manera independiente, pero crezco en comunidad. Crezco en el grupo pequeño. Crezco con alguien más. Crezco cuando comparto con alguien. Crezco cuando escucho lo que el Señor hizo en la otra persona y eso me toca el corazón profundamente. Crezco cuando me reúno con alguna persona y me siento a comer con él los tacos o la comida que quieres y empiezo a compartir con él la pupusa y todo, pero estamos hablando del Señor y estoy escuchando sus historias. ¿Y qué pasa con eso? Empiezo a ver el poder del Señor, cómo el Señor le ha sostenido y veo mi problema y al escuchar su historia digo, el Señor me va a sostener a mí también porque es el mismo Señor. Y los dos somos hijos de Él. Y nosotros como iglesia tenemos un privilegio gigante de tener lo que se llaman los grupos de vida. Y los grupos de vida es para no quedarnos solos. Los grupos de vida es para tener compañías, es para acompañarnos, es para orar los unos por los otros. Es para poder, nosotros aquí conversamos, pero yo casi no les doy la palabra. Pero en el grupo de vida usted tiene la oportunidad de parar, de preguntar, de crecer. Yo aquí lo exhorto, pero el crecimiento está en el grupo de vida. En la intimidad, en el estudio bíblico, en el escuchar a esa persona contando su historia poderosa de cómo el Señor le pudo levantar, de cómo pudo enfrentar su situación. Ahí pasan los milagros. Ahí pasan cosas especiales. ¿Por qué? Porque en ese grupo pequeño el Señor se manifiesta de una manera especial. Ahora, ¿por qué reunirme a ese grupo pequeño? Aquí en Champion Forest hay más de 5,000 cada domingo porque ya estoy aquí. ¿Por qué más? Porque necesito una compañía espiritual. ¿Por qué más? Porque hay poder en esa compañía espiritual. Hay alguien que ora constantemente por mí. Encuentro ese compañero de oración. Puedo utilizar mis dones. Puedo compartir mi testimonio. Puedo encontrar el lugar para servir. E impacto la vida de alguien más. Y eso nos lleva al cuarto elemento. Es que Jesús se regocija en la unidad de sus hijos. Y el Señor nos quiere tener juntos. ¿Para qué? Para alcanzar lo que Él tiene para nosotros. ¿Están conmigo? Eso lo quiere hacer el Señor.
Él quiere alcanzar a más personas a través de usted, pero Él quiere formarlo a usted, formarme a mí. Y las historias que yo he escuchado de los grupos de vida, allí el Señor se ha manifestado especial, se ha manifestado de una manera especial. Ahí he visto cómo ese compañero de grupo de vida ha tenido tanto valor en su situación difícil. Cuando pasó Harvey, los grupos de vida estuvieron tan pegados a sus miembros de sus grupos de vida que era impresionante escuchar sus historias. Ahí estaba viendo las manos del Señor con alguien más. Y por eso le quiero invitar. En el grupo de español, cerca de 1,000 personas cada domingo, contando a nuestros niños, están en un grupo de vida a las 9:30 de la mañana. Hay otro grupo de vida a las 8:15 de la mañana si usted es madrugador. Le digo, está lleno. No sé cómo son los desayunos ahí, porque a las 8:15 de la mañana, pues está lleno. Es el deseo de querer crecer juntos. No te quedes solo. Escucha la escritura. Vendrá gente de muchas naciones, dice Isaías 2:3, y dirán, vengan y subamos al monte del Señor. Vengan y subamos a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas. Usted y yo estamos aquí porque estamos caminando al monte del Señor. El Señor está con nosotros, pero nosotros estamos caminando a la estatura de Cristo. Estamos subiendo la montaña. Y siempre me gusta terminar con esta frase. Y si usted ya la ha escuchado de mí muchas veces, pues se la voy a volver a contar, porque siempre que hable de esto, se lo voy a contar. Los alpinistas tienen un mandato, y es: nunca escales la montaña solo. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar los momentos en que estás en la montaña y este brazo ya no te va a funcionar. Y de pronto necesitas una mano que te ayude a llegar al otro punto seguro. Y si esa mano no está, fácilmente podrás terminar en lo peor. Yo sé que tú tienes fe en el Señor, pero cuando llegan las circunstancias duras de la vida, llegan momentos en que a veces ni queremos orar, porque el enemigo nos afecta. Y cuando no queremos orar, vamos a tener ese amigo que viene subiendo la montaña con nosotros, que va a orar por nosotros. Van a haber algunos momentos en que no vamos a querer leer la escritura, pero va a estar esa amiga ahí al lado de nosotros recordándonos las promesas del Señor. Y cuando eso pasa, oh, mis queridos hermanos, me doy cuenta que no estoy solo. Y la palabra viva, escuchada de otro, cuando yo no la quiero escuchar, tiene un poder especial y me recuerda que mi Dios es mi refugio. No camines solo. Conéctate. Hay tantas personas que terminan solos. Y la familia espiritual se va volviendo tan importante que si te conectas a la familia espiritual para la gloria de Dios, el Señor hará de ti una familia perfecta. Van a haber diferencias, van a haber diferentes pensamientos. Posiblemente algún día se van a enojar si nos enojamos con nosotros mismos mirándonos al espejo. ¿Cómo no te vas a enojar de pronto con alguien más? Pero sabe, ahí entre nosotros está el mediador. Y el mismo Espíritu que está en Él, está en ella, está en Él, está en Él. Y Él nos trae unidad en Cristo. Por eso nunca subas la montaña solo, porque necesitamos de ese rey, de ese amigo, de ese discípulo, de esa persona que va a orar por mí cuando yo no estoy listo para orar. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste.
gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.